El tiempo amarillo. Un retrat de l'Ava Gardner per Fernando Fernán Gómez. Estaba una noche en Villarrosa, no en el colmado andaluz de la plaza de Santa Ana, sino en el resplandeciente y lujoso no sé qué nocturno de Ciudad Lineal, con Juan Stelrick, cuando descubrimos en una mesa un grupo en el que se encontraban, acompañados por un señor y una señora de aspecto americano, el torero Luis Miguel Dominguín, Ava Gardner, Frank Sinatra y Lola Flores. Se levantaron y Luis Miguel se acercó a nuestra mesa. Nos invitó a sumarnos a ellos y subir a un cuarto reservado en el que iban a cantar unos flamencos. Aceptamos la invitación con entusiasmo. Allí en el cuarto, a la luz de las velas, escuchamos un poco de cante. De vez en cuando Luis Miguel me decía por lo bajo: espera, espera, espera y verás. Alguien convenció muy dificultosamente a Frank Sinatra de que cantase Stormy Weather. Se decidió luego que fuéramos todos a casa de Lola Flores. En lo que nos distribuíamos en los coches, como quien se acerca a la pila del agua bendita, me atreví a tocar delicadamente, en escasísimos segundos, con las yemas de los dedos de mi mano derecha, la piel del hombro desnudo de Ava Gardner. En lo que duró la religiosa caricia, sus bellísimos ojos verdes me miraron con absoluta inexpresividad. Cuando Juan Stelrick y yo entrábamos en nuestro taxi, Luis Miguel me volvió a murmurar: espera y verás. Fuimos al piso de Lola Flores, lujosamente decorado. Frank Sinatra se había negado a ir. Se había marchado solo, sin nadie que le acompañara al hotel. Y Ava Gardner se quedó con nosotros. Espera y verás. Lola Flores tenía en su piso un bar americano. Empezaron a servir bebidas. Ava se quedó un instante sola en el bar americano. Me atreví a acercarme, a estar unos instantes frente a ella, que volvió la cara hacia mí. La miré con lentitud, con delectación, gozando plenamente en la contemplación de aquella belleza inconcebible en sus colores naturales y en relieve. Me sostuvo la mirada y me habló despacio, en melodioso inglés. Ante mi silencio preguntó si entendía aquel idioma, y con profundo rencor hacia mí mismo le respondí que no. Hizo Ava una seña y se acercó a nosotros su amigo, el de aspecto americano, a servir de intérprete. Ava volvió a mirarme y repitió la frase. El amigo tradujo: dice Ava que si tiene usted ganas de joder, ahí tiene a mi mujer, que está siempre dispuesta. Ava dejó de mirarme y se volvió hacia su copa de ginebra. No había comprendido la complicada delicadeza de mis sentimientos y mis deseos. No obstante, yo seguí esperando para ver, según me había aconsejado Dominguín. Pero de pronto Ava lanzó un grito. Yo ya no estaba cerca de ella. Se formó un revuelo. ¿Qué había ocurrido? Como siempre, como casi siempre, Ava Gardner había perdido una joya. Todo el mundo empezó a buscar. Alguien llamó por teléfono a Villarrosa, otro bajó a mirar en el coche. Y a partir de ese momento se acabó la fiesta y la esperanza. Ya no hubo nada que esperar, ni nada que ver.